Bendiciones a todos nuestros hermanos que se están uniendo ya a esta transmisión. Creo que vamos a dar todavía un par de minutos, tratar de que se sumen todas las personas posibles, tratar de que se sumen, ¿verdad? Todos los que podamos estar aquí. Así que vamos a dar un par de minutitos en lo que todos nos unimos a este segundo día de retiro, donde estoy seguro que el Señor nos va a seguir edificando a cada uno de nosotros con respecto a su palabra. Nos va a permitir que de alguna manera podamos seguir escalando nuestra vida hasta llegar a la estatura que Cristo espera de nosotros. Así que vamos a dar por ahí unos minutitos, vamos a tratar de que no sean muchos para no atrasarnos tanto con el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a permitir que nos podamos conectar para alcanzar la mayor cantidad de personas, para poder ser de bendición para la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Así que de antemano, pues un saludo a todas las personas que nos están viendo, de parte mía, de parte de los pastores. Es un privilegio llegar hasta sus casas, es un privilegio poder permitir que la palabra de Dios llegue a sus casas, y creo yo que es una bendición, porque dentro de todo el marco de situaciones que están pasando en nuestro país en este momento, creo que la mejor decisión que podemos tomar es permitir que la palabra de Dios entre a nuestros hogares. La mejor decisión que podemos poner por sobre todo es permitir que la palabra de Dios entre a nuestros hogares, y especialmente por temas tan específicos. Creo yo que estamos hablando en este momento como la mente, permitir o ver o dejar que la palabra de Dios entre en nuestra mente, pensar en qué estamos alimentando nuestra mente, nuestra vida, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante el hecho de abrirle a la palabra de Dios y a su presencia. Así que es una bendición llegar a estos hogares, una bendición que nos pueda estar escuchando, sintonizando de la manera en que lo haga, ¿verdad? Con su familia, puede que esté usted solo, como sea, pero sé que el Señor va a hacer una obra poderosa. Se lo vamos a dar uno, máximo 2 minutitos más para empezar ya de lleno con el tema. Así solo, yo tengo las 7:03, pues vamos a tratar de empezar 7:05 con el tema, para que todos podamos estar ya en sintonía, todos podamos estar ya conectados a la palabra de Dios. Así que vamos a dar un tiempito más por aquí. Esto lo pone un poco a veces ansioso a uno, pero sabemos que Dios va a tomar el control de todo esto. Incluso si usted quiere compartir la transmisión, como lo digo siempre, no por mi persona, no por el nombre de nadie en específico, sino simplemente por el hecho de que es el método que en este momento nosotros tenemos para permitir que otras personas puedan ser alcanzadas por la palabra de Dios. Tanto se lo podría decir como cuando esté compartiendo yo, como cuando esté compartiendo otro consiervo, que comparta estas transmisiones, que se la envíe a lo mejor a alguien que usted sepa que puede estar luchando con alguna de estas situaciones, para bendecir la vida de alguien. Al final, creo que usted y yo, es cierto, venimos a ser edificados, a crecer por la palabra de Dios, pero al mismo tiempo venimos a permitir y abrir la ventana para que otros conozcan a Dios por medio de su palabra. Así que ya tenemos 7:05, vamos a empezar de lleno. Bueno, si usted puede ver el tema que vamos a tratar esta noche, se llama la ley de Dios en nuestras mentes. Vamos a hablar del tema la ley de Dios en nuestras mentes. Vamos a ver que es algo bien importante. Creo que bendito sea Dios, la segunda plenaria del retiro, y creo que es algo bien importante, porque es como cimentar una base. También es parte de esto de cimentar una base con respecto a todo lo que los demás siervos van a estar hablando el resto de días. Así que le voy a pedir que antes que nada me pueda acompañar en oración, entregarle este tiempo al Espíritu Santo, este tiempo, y abrir las puertas de nuestro corazón a Dios y de nuestra mente para que Él haga la obra. Así que cierre sus ojitos ahí donde está. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo, Padre, te bendecimos
Realmente bendecimos tu nombre por tener la oportunidad de tener una palabra revelada, por tener la oportunidad, Señor, de tener pastores que se preocupan por nuestro crecimiento, Señor, por tener pastores que abren tiempos como estos, Padre Santo, donde somos renovados, donde somos restaurados, Señor, por medio de tu palabra. Señor, hoy te pedimos y le abrimos cabida a tu Espíritu Santo, a tu palabra en nuestra vida, Señor, para poder ser transformados por ella, Señor. No solo queremos adquirir la sabiduría o el conocimiento, sino queremos que tenga un impacto en nosotros, Señor, que cambie nuestra manera, nuestro estilo de vivir, Padre Santo del cielo, que a partir de este día pueda haber una marca en nosotros que cambie nuestro accionar, Padre Santo, nuestra mente, nuestros pensamientos y todo lo que somos, Señor. Te entrego mi humanidad, todo lo que hay en mí, para que tu palabra, Espíritu Santo, sea la que fluya por medio de mi boca, para que tus palabras sean las que llegan a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde usted está, le voy a pedir que me acompañe Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, verso 1. Hebreos 10, verso 1. El libro de Hebreos es un libro muy bonito porque en varios de los capítulos habla muy a fondo acerca de lo que es el antiguo y nuevo pacto, diferencias o la transición que Dios permite en ellos. Entonces, si en algún otro momento, bueno, yo hace 2 semanas tuve la oportunidad de compartir también toqué un poco acerca de lo que dice en otro capítulo de Hebreos. Así que yo le voy a pedir que, como decía nuestro pastor ayer, si al culminar ese retiro el día de mañana, por la mañana, tarde, como sea, pueda seguir usted escudriñando lo que dice Hebreos acerca de todas estas cosas, hágalo. Hay otras traducciones como el lenguaje actual que hablan acerca de todo esto todavía más a profundidad y más claro, pero vamos a centrarnos en el capítulo 10 de Hebreos, verso 1 al 17. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, se lo dice al Padre, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Esos son los sacrificios y holocaustos de lo que habla en el verso 8 y en lo largo del capítulo, que dice que no le agradaron a Dios o que no fueron suficientes. Eran esos sacrificios que se ofrecían según la ley o que se establecían según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, hablando del antiguo pacto y un nuevo pacto. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, póngale ojo a verso 16, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es increíble, como le digo. Incluso si usted puede leer estos mismos 17 versículos en la traducción al lenguaje actual, es todavía más revelador y más directo, y algo que hablábamos con nuestro pastor, como Hebreos desbarata muchas veces las costumbres del tradicionalismo, ¿verdad? O el hecho de las personas que se desvían a optar por costumbres o tradiciones que no están puestas para nosotros. Pero vamos a tratar de ahondar en esto.
Como le repetí, el tema de Dios es la ley de Dios en nuestras mentes. El tema de hoy es la ley de Dios en nuestras mentes. Y Hebreos nos empieza narrando primero, tanto en capítulos anteriores como en este, nos empieza narrando el hecho de lo ineficaz que era el pacto anterior con respecto al pacto que se venía a establecer por medio de Jesucristo. En otros capítulos lo hace desde otra perspectiva, pero en este lo habla desde la perspectiva de los sacrificios y holocaustos, porque en capítulos anteriores menciona la palabra de Dios que los sacrificios que se ofrecían en estos tiempos de la ley del antiguo pacto eran sacrificios que se ocupaban simplemente para cubrir los pecados. Pero en este nuevo pacto habla de Jesucristo viniendo a ser un solo sacrificio, no solo para cubrirlos, porque el hecho de cubrir los pecados no significaba que dejaran de estar ahí, sino que Él venía a limpiarnos, o sea, a hacer una labor de restauración y de renovación. Entonces nos habla de una necesidad de mudar nuestra vida de un antiguo pacto a un nuevo pacto, de no enfocarnos en los sacrificios humanos, sino enfocarnos en el sacrificio de Cristo por medio del cual nosotros podemos ser restaurados y renovados, lo cual ya vamos a ampliar un poquito más. Y yo quiero que entremos un poquito en materia. Quiero que me acompañe primeramente a Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Deuteronomio 30, 11. Cuando nosotros ahondamos en lo que dice Hebreos, vemos que él habla de poner su ley, de escribir su ley en nuestra mente, de poner su ley en nuestra mente, haciendo referencia a dos cosas, una de las que hablaba nuestro pastor ayer con respecto al hecho de que aquella ley que dijo Jesucristo acerca de amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero también hablando a la ley, haciendo referencia acerca de la palabra de Dios, haciendo referencia acerca de las enseñanzas que nos dejó Cristo en su palabra. Y Deuteronomio capítulo 30, verso 11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Oiga la referencia que es aquí: no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Me quiero detener aquí, verso 12. Esto que dice aquí, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá?, se refiere a Moisés, cuando el Señor manda a Moisés y lo hace subir al monte para escribir las tablas de la ley. Entonces dice, este mandamiento que yo les doy hoy en Deuteronomio, dice, por medio de quien está hablando aquí, les dice, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Verso 13, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, haciendo referencia a lo que nuestro pastor nos hablaba ayer, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yo quiero que a la luz de la palabra empezamos haciendo una introducción acerca de poner en una balanza, o el hecho de decir por qué Dios nos hace transicionar de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Y yo quiero hablarle por qué, qué repercusiones tiene esto en nuestra mente, que Dios lo liga o amarrarlo con el tema que estamos compartiendo esta noche en este retiro, ¿verdad? Y lo primero que también lo hace referencia en Deuteronomio un poco, si nos damos cuenta, Hebreos 10, capítulo 10, empieza en el versículo diciendo algo, hermano, tan revelador. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, la ley es una sombra, pero no es la imagen total de lo que habría de pasar.
En el Antiguo Testamento, en la temporada de la ley, podemos ver una sombra, una figura, pero es como un destello, no es la imagen final de lo que Dios quería hacer. La imagen final se manifestó hasta que Él vino, que son estas palabras que nosotros podemos ver en Hebreos. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra lo que Dios busca hacer en nuestra mente y por qué Él habla de escribir su ley en nuestra mente. Yo quiero, analizando un poco y estudiando un poco este tema para entrar como en contexto, yo me puse a buscar acerca de lo que se albergaba en la mente, por qué la importancia de la mente, qué es lo que hay ahí, qué es lo que se encuentra, como para que Dios ponga tanto énfasis en poner su palabra, su ley en nuestra mente. Yo encontré algo simple y sencillo, que espero no equivocarme, espero que no esté errado. Recuerdo que yo en mi carrera en la universidad me tocó llevar una materia con respecto a psicología y eso, y recuerdo haber escuchado un poco estos términos, entonces más o menos puedo entender un poquito, un pelito de todo lo que esto quiere decir. Entonces yo quiero leerle esto para que usted entienda el por qué, qué repercusión tiene y por qué la necesidad de restaurar y renovar nuestra mente. Dice: la mente es el lugar donde se albergan los pensamientos, el raciocinio y el entendimiento. Tres cosas bien importantes, hermano, que ya vamos a entender, y a la perspectiva de la palabra vamos a entender por qué Dios quiere llegar ahí. Note: pensamientos, raciocinio y entendimiento. A lo mejor habrá muchas otras cosas, pero yo anoté estas tres porque realmente creo que es lo que Dios quiere tocar esta noche. Entonces quiero empezar con una serie de cosas, de cambios que el Señor hizo del antiguo pacto al nuevo pacto para transformar nuestra mente. Lo primero es esto: Dios, el primer cambio que Dios hace es que su ley ya no se escribe en piedras, sino que Él ahora escribe su ley en nuestras mentes. Se recuerda que en el antiguo pacto, anote esto, en el antiguo pacto Moisés recibe la ley por medio de unas tablas y se escriben en las tablas. Entonces ya ahí se establecen, pero ahora el Señor deja eso nulo y habla en Hebreos 10 acerca de escribir su ley en nuestra mente. ¿Pero por qué? ¿Por qué la necesidad de ya no escribirla en piedra, sino que escribirla en nuestra mente? Yo quiero que usted entienda algo. Acompáñeme a Josué capítulo 1 verso 8. Josué capítulo 1 y verso 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es bien importante porque la palabra del Señor habla de meditar, pero no se puede meditar si la ley no está en nuestra mente, si la palabra de Dios no está en nuestra mente. Entonces, ¿por qué es tan importante la transición de solo escribirlas en piedra o en un lugar a escribirlas en nuestra mente? Porque Dios me hacía ponerme un ejemplo o me hacía verlo desde esta perspectiva. A veces cuando, no sé si le ha pasado a usted que uno escribe las cosas en un papel, las pega en un lugar para recordarse de eso, ¿verdad? Para que cuando uno lo vea se recuerda. Entonces puede que, digamos, usted lo haya pegado en su casa, algo para recordarse, para verlo por la noche. Entonces usted sale por la mañana de su casa, hace todas sus labores diarias, en su trabajo, colegio, escuela, universidad, lo que sea, y usted regresa hasta la noche a su hogar. Entonces llega en la noche y cabal entra a su cuarto, usted bien feliz, y mira el papel pegado y lo vio y se recordó en ese momento de lo que anotó ahí y de lo que necesitaba hacer o de lo que necesitaba saber o de lo que necesitaba buscar o lo que sea, pero lo vio y se recordó porque lo tenía físicamente pegado. Entonces eso es lo que pasaba cuando la ley estaba en las tablas. La gente la veía y la recordaba por un momento, las leía y las recordaba por un momento, pero después se olvidaba de ellas, porque más prueba de eso no puedes decir que el pueblo de Israel, que en cuántos tramos de la palabra del Señor, leyendo en el Antiguo Testamento, cuántos reyes subieron incluso que se apartaron
de su palabra. Incluso hubieron unos reyes que encontraron rollos de la palabra de Dios y al leerlos se alumbró aquello y empezaron a caminar sobre esa palabra. Pero lejos de eso, lejos de quizás verlo físicamente, aquellas tablas o aquella ley que estaba escrita, ellos no se recordaban de eso. Entonces, por eso el Señor dijo, bueno, ya esto no necesita estar escrito en piedra, porque mientras esto siga escrito en piedra y solo lo veas una vez y te recuerdes de esto, ya no lo vas a meditar y no vas a caminar sobre esto toda tu vida. Entonces, la razón por la cual el Señor hace que su ley sea transicionada de estar escrita en piedras a estar escrita en nuestra mente es por el hecho de que lo que Dios busca es que esta palabra se albergue en nosotros y podamos caminar sobre ella durante todas las horas de nuestro día, que podamos caminar sobre ella durante todo nuestro día, durante toda nuestra vida, desde que nosotros tengamos conocimiento y revelación de la ley de Dios, de su palabra, podamos empezar a caminar en ellas. Que no sea como este ejemplo que veíamos antes, que lo vemos, nos acordamos un momento y de seguro después hasta se nos vuelve a olvidar o el resto del día ya no lo volvemos a recordar, sino que su palabra fue puesta en nuestra mente y fue escrita en nuestra mente con el propósito de que la meditáramos. ¿Y qué es meditar sino tener en nuestro pensamiento durante todo el día? Sino que tenerla en nuestro conocimiento durante todo el día, pensar en eso. Como decía nuestro pastor en la predicación del domingo antepasado, él hablaba un poco acerca de esto y decía como aquellas animales, que ocupe esta palabra, que eran rumiantes, que comían la palabra, después la regresaban y la volvían a masticar, la volvían a saborear y así, hermano, y meditaban en esa palabra constantemente. Entonces es lo que Dios busca de nosotros y por eso es que Dios hace la transición de que en el nuevo pacto se escriben su ley y su palabra se escribe en nuestra mente. Ya no queda solo en tablas y en un lugar físico. O sea, en pocas palabras, es cierto, tenemos nuestra Biblia con muchas versiones y lo tenemos todo a la mano, pero ya eso no tiene por qué quedar aquí o en una Biblia normal. Yo tengo la computadora y aquí tengo la Biblia porque me es un poco más fácil cambiarlo, ¿me entiendes? Pero también tengo las otras Biblias que ocupo para estudiar, que son Biblias físicas, y las tengo ahí, pero esa palabra no tiene por qué quedarse ahí, porque perdóneme que le diga esto, mientras la ley de Dios y la palabra de Dios solo se quede escrita en un libro, no va a tener ninguna repercusión en nuestra vida. Mientras la palabra de Dios, es cierto, tiene poder, pero cuando es trasladada a nuestra mente. Tiene poder y tiene un resultado, pero es cuando es trasladada a nuestra vida. Pero mientras nosotros tengamos nuestra Biblia abierta en un capítulo, puesta en una mesa, eso no tiene trascendencia. Tiene trascendencia cuando llega a nuestra mente y la empezamos a meditar y empezamos no solo a pensar en ella, a caminar sobre ella, a dirigir nuestros pasos. Por eso, imagínense, hablábamos antes, la mente es el lugar donde se albergan los pensamientos, raciocinio y entendimiento. Cuando empezamos a pensar, cuando empezamos a abrir nuestro entendimiento conforme a la palabra, cuando empezamos a razonar conforme a la palabra de Dios, no a la cultura, no a los pensamientos que han venido de generación en generación, no a las ideas preconcebidas que tenemos por haber visto algún hecho aislado o algo, ¿me entiendes? Sino que conforme a la palabra de Dios, caminar conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante. La primera diferencia con respecto a este tema, oiga, no en general al antiguo pacto y al nuevo pacto, sino que con referencia a este tema, es que Dios pasó de escribir la ley en tablas y en un lugar físico a escribirla en nuestra mente. Es cierto, siempre la tenemos en nuestra Biblia, pero ahora Dios transiciona en escribir su palabra en nuestra mente, ¿verdad? Ahora, en Hebreos 10, Dios dice claramente, verso 16, acompáñenme, verso 16, lea nuevamente, dice, este es el pacto que haré con ellos. Esto lo dice en otra porción de la Biblia, si no me equivoco lo dice en Jeremías y en otros libros de la Biblia, en el del Antiguo Testamento. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré
pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, esa palabra que dice pondré o poner es la palabra en el original que significa didomi, D-I-D-O-M-I, didomi, que tiene tiene varias implicaciones, pero yo tomé dos que quisiera exponerle esta noche. La primera implicación de esa palabra poner o didomi es confiar. Esto me habla primero que nada que entonces lo que Dios esa ley de la que Dios habla, esa palabra de la que Dios habla de poner y escribir en nuestra mente, es una palabra, es un gran tesoro, es algo de gran precio, es algo que tiene valor. Entonces Dios habla de que está confiando en nosotros un tesoro. Y qué difícil esto, hermano, porque entonces lo podemos ver desde una perspectiva, el hecho de que el Señor nos está confiando algo de alto valor, pero al mismo tiempo entonces cuando nos confía esto nos está probando, Él está abriendo. Imagínense, yo quiero decirle algo, hay gente que en un momento el Señor abrió su entendimiento para que pudiera comprender su palabra, pero desechó el conocimiento. Y si no me equivoco, en otra parte, si no me equivoco, en el libro de Oseas, dice: por cuanto tú despreciaste mi conocimiento, yo los despreciaré a ustedes. Esto es bien difícil, hermano, porque entonces me habla de que es una prueba. Dios nos confía su ley, su palabra, depositarla en nuestra mente, pero si la tomamos de menos, Él también nos desechará a nosotros. Entonces, el amar ese regalo preciado de Dios, ese tesoro preciado que Dios nos confía de su palabra y de su ley. Y amar, déjeme decirle esto, amar su palabra y su ley no significa solamente escuchar prédica tras prédica, leer versículo tras versículo, sino que es ponerla por obra, porque si no, al final terminan siendo palabras huecas en nosotros. El amar su palabra, el amar su ley, es cierto, tiene mucho que ver con el tiempo que le dedicamos y para escudriñarla y todo, pero también tiene que ver con el tiempo que la meditamos para ponerla por obra, no solo para escucharla. Porque imagínense, perdón por lo que le voy a decir, y no quiero que me malinterprete esto, quiero que con la madurez que el Señor nos ha dado me interprete bien esto, porque entonces ¿qué sentido tiene a veces que de 20 predicaciones que podamos escuchar realmente solo pongamos por obra una? Entonces estamos menospreciando las otras 19, o las tuvimos en poco, o a lo mejor realmente no las meditamos, ¿me entiendes? Entonces el propósito de Dios es que cada palabra de su ley, de su verdad, de lo que Él nos vino a enseñar, sea puesta por obra en nosotros. Y hablaba con alguien ayer, le decía, realmente a veces nos damos cuenta, a la luz de lo que nuestro pastor predicó ayer, nos damos cuenta que a veces los pensamientos o nuestra mente vienen a tener más peso que nuestras mismas acciones. ¿En qué sentido? Que a veces hay cosas que no hacemos, pero que sí pensamos hacer. Me habla entonces acerca de que las acciones realmente son la materialización de esas cosas que pensamos, que queremos o anhelamos. Entonces, a veces Dios puede llegar a pesar más aquel pensamiento, entendimiento o intención que tengamos, incluso. Entonces es importante entender que Dios nos ha confiado un tesoro para que lo pongamos por obra. Ahora, otra de las implicaciones de la palabra poner o la palabra didomi en el original es constituir. Y me llama la atención porque constituir se refiere al hecho de que de cada parte o elemento que forma algo. Entonces, esto es tan lindo porque Dios me hablaba acerca de que vino y pone su palabra en nuestra mente para constituirnos, ¿verdad? Para que nuestra mente esté constituida centralmente por su palabra y su ley, para que nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestro raciocinio esté constituido por su palabra, para que no seamos guiados en nuestra vida por cultura, por los consejos de alguien que a lo mejor no conoce a Cristo, por las palabras de alguien que a lo mejor no conoce al Señor, sino que Él quiere que nuestra mente, o sea,
lo que conforma nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro raciocinio, lo que nos ayuda a tomar las decisiones, esté constituido básicamente por su palabra y por su ley. Entonces la razón de la que el Señor pone su palabra en nuestra mente es para que la manera en que nosotros tomamos decisiones, para que la manera en que nosotros elaboramos nuestros pensamientos, para que la manera en que nosotros entendemos y razonamos las cosas sea a la luz de su palabra. Eso es bien importante, porque entonces nos habla que nuestra mente, no, como decía nuestro pastor ayer, no debe estar constituida por cultura o por cualquier otra clase de pensamientos que no provienen de la palabra de Dios, sino que nuestra mente y nuestro entendimiento, pensamiento, raciocinio, decisiones y muchas cosas que albergan nuestra mente deben estar dirigidas y basadas y constituidas por la palabra y la ley de Dios. Tal vez usted sentirá que le repito 2 o 3 veces lo mismo, pero es para que, así como Dios me habló a mí y me hizo entender la importancia de esto, usted también pueda entender esto, y más que entenderlo, ya lo vamos a ver, grabarlo en su corazón, porque si no, ningún sentido tiene, ¿verdad? Que usted no se grabe esta palabra en su corazón. Es para que usted salga de esta noche y de este retiro dándose cuenta que sus pensamientos no tienen que verse guiados por cultura, ideología y muchas cosas, sino que por la palabra de Dios. Ahora, en el mismo verso 16 de Hebreos dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La palabra escribiré o escribir viene del original epígrafo, que significa 2 cosas, literalmente escribir o inscribir. Y inscribir significa es grabar o sellar algo, ¿verdad? Inscribir significa grabar o sellar algo. Entonces Dios vino a grabar, a sellar nuestra mente con su palabra y con su ley. Esto es bastante importante, hermano, porque me habla mucho entonces acerca de que la imagen que debe reflejar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro entendimiento, la manera en que razonamos, debe ir marcada por su palabra, por la palabra de Dios. Y porque si nos ponemos en algunos quizás ejemplos, cuando nosotros vemos que alguien graba o sella algo, lo hace por la razón de que la gente, las demás personas que lo vean, se den cuenta que esto que ellos están viendo, que está grabado y sellado por aquella persona, va con su aval, está su esencia en eso. Por ejemplo, cuando alguien hace un libro y lo graba o lo sella con su nombre, para que la gente, toda la gente que lo vea, vaya identificada y sepa que lo que hay ahí adentro, que el contenido que está ahí adentro es de él. Entonces esto es bien importante porque, como hablaba nuestro pastor ayer, ¿verdad? La única manera de que se vea Dios en nosotros es que Él grabe su palabra en nuestra mente, para que nuestras acciones vayan dirigidas por eso. Porque de lo contrario, yo quiero hacerle una pregunta bien profunda. A lo mejor ya nos la hemos hecho, pero creo que es momento de, a la luz de la palabra, con todo lo que estamos hablando, volverla a hacer. Y es que cuando la gente mira nuestra vida, ¿a quién mira? ¿Será que la gente a veces, perdónenme que bueno, esto es parte, creo, de lo que estamos hablando, de derribar los pensamientos que nos han inculcado por mucho tiempo, y nos ha inculcado por mucho tiempo el hecho de que la gente te vea a ti, nos dicen que la gente te vea a tu persona, cómo sos, y la palabra del Señor a mí me dice lo contrario. A mí la palabra del Señor me dice que la gente pueda ver a Cristo en mí. De hecho, en la palabra de Dios dice, déjeme buscarlo por aquí, quiero ver si lo encuentro, porque es algo que yo lo leí un día y me marcó, no lo tenía dentro de los planes, pero quiero ver
si lo encuentro por aquí porque me llamó la atención. Dice Juan 1, verso 3, vamos a leer a partir del verso 3. Juan capítulo 1 y verso 3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Oiga esto, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Me llama la atención porque aquí, hablando de Juan, un hombre, hermano, con un ministerio grandísimo, que realmente habló mucha revelación acerca de la palabra de Dios, quien fue quien anunció el ministerio incluso de Cristo. Y él dice, él no era la luz, él daba testimonio y anunciaba la luz, pero no era él la luz. O sea, la luz que alumbraba en él y de la que él daba testimonio no provenía de él mismo, provenía de Cristo. Entonces yo le quiero hacer esta pregunta: cuando la gente ve algo en nosotros, ¿ve lo que viene de Cristo o ve lo que viene de nuestro propio entendimiento o de nuestros propios pensamientos? Porque entonces, si la gente nos mira a nosotros y mira nuestra esencia, o sea, lo que nosotros somos humanamente hablando, entonces no está viendo a una persona grabada y sellada por la ley y la palabra de Cristo. Entonces, a la luz de la palabra de Dios tenemos que entender que necesitamos ser sellados por su palabra, que nuestra mente, que nuestros pensamientos, raciocinio, entendimiento y todo lo que implica nuestra mente debe estar constituida y sellada por la palabra de Dios. Ahora, yo quiero ir más profundo en esto. Siempre en el verso 16 de Hebreos 10, imagínense, hermano, en un verso cuánto podemos leer. Dice: este pacto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Me llama la atención porque hay dos niveles: corazón y ley. Le voy a dejar por ahí un dato curioso. Este mismo verso lo menciona en Jeremías, con una diferencia. Bueno, lo menciona en varias partes de la Biblia, pero con una diferencia. En los demás versos lo dice: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Pero aquí lo pone al revés. Ya vamos a entender por qué. Entonces hay dos dimensiones: el corazón y el pensamiento. La mente, perdón. El corazón y la mente. Y yo quiero que hay como dos niveles. Yo quiero que me comprenda esto, me ponga atención aquí. Dios no los mete en una misma implicación, sino que los separa, corazón y mente. Los abre en dos niveles o en dos perspectivas diferentes, pero siempre afectadas por la ley de Cristo, por la palabra. Entonces Dios me decía entender el por qué venía esto así, por qué Él escribe estas palabras. Y una de las tantas revelaciones que pueden haber detrás de esto, y quizás alguien tenga otra revelación, otra perspectiva, pero lo que el Señor me hablaba a mí cuando leía esto es el hecho del peligro que tenemos, que cuando nuestra mente no es alcanzada por su palabra, puede botar la restauración o lo que Dios está haciendo en el corazón de alguien. Porque Dios tiene obras diferentes con nuestro corazón y con nuestra mente. Entonces veo muchas veces como cristianos le entregamos a Dios nuestro corazón, pero no le entregamos nuestra mente. Y yo creo que en gran manera por eso el Señor puso en el corazón de nuestro pastor el peso de esta palabra, la razón de por qué compartir esto. Entonces Dios me hablaba algo bien delicado con esto: el hecho de que cuando nosotros tenemos una mente que no está restaurada y renovada por la palabra del Señor, corremos el peligro de que la obra que Dios está haciendo en nuestro corazón se eche a perder. Déjeme ponerle uno o dos ejemplos rapidito para que usted me entienda. Póngale a alguien que acaba de convertirse y el Señor está trabajando en su vida,
y está trabajando en su corazón y está pasando situaciones difíciles, digamos, póngalo, hermano, es algo, un ejemplo para que usted me entienda. Está pasando una situación difícil económica, pero el Señor está por medio de su palabra, servicio tras servicio, Él escudriñando su palabra, está llenando su corazón de fe. Dios está encargando de llenar su corazón de fe, pero esta persona no le ha abierto todavía cabida, porque no le ha entrado en la revelación, a abrirle cabida a la palabra de Dios en su mente. Sí, Dios está trabajando su corazón, pero todavía no está trabajando su mente. Entonces, ¿qué pasa? Dios está trabajando su corazón, pero de repente, ¡pum!, le vino un pensamiento, hermano, que le desbarató todo aquel impulso y toda la obra que el Señor estaba haciendo en su corazón. O sea, Dios estaba obrando, Dios estaba llenando de palabras su corazón, restaurándolo, haciéndolo creer, pero de repente un pensamiento que le dijo: no lo vas a poder hacer. No, acuérdate que toda tu familia siempre ha sido pobre. No, acuérdate que tu familia siempre ha vivido endeudada. Acuérdate que cualquier cantidad de pensamientos contrarios que se originan en su mente y derriban en un momento todo lo que Dios ha venido haciendo en su corazón. Entonces, el peligro de no tener una mente restaurada, y creo que esto lo van a compartir otros siervos, sino de tener una mente reprobada y una mente incrédula, es que desbarata la obra de Dios en nuestros corazones, desbarata la obra de Dios y la restauración de Dios en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque a veces Dios está haciendo crecer y está restaurando nuestra alma, nuestro corazón, pero por un pensamiento y un entendimiento mal direccionado, venimos a desbaratar esa obra, venimos a decir: no, es cierto, quizás no lo voy a lograr, quizás no, esto no me va a salir, quizás no, y dejamos de creer por un pensamiento que nos atacó o que sobrevino por nuestra vida. Pero uno dirá: pero ¿y si Dios está obrando tanto en su corazón? Hermano, por eso a veces vemos gente tanto de doble ánimo, porque creen con su corazón, pero con su mente lo destruyen, lo que Dios está haciendo en su vida. Otro ejemplo claro, viéndolo de otra perspectiva de lo que puede provocar, si se da cuenta, hay un problema bien fuerte que se vive, y uno quizás como joven tal vez en mi experiencia no lo he pasado a profundidad, siendo muy honesto, pero he estado de cerca con personas que sí. Entonces, el hecho de a veces la depresión o aquel pensamiento de que nadie lo quiere a uno, nadie lo ama, que está solo, ¿verdad? Entonces, imagínense, yo lo hablaba ayer con mi madre y le decía que yo creo que a veces, imagínate, un chico o una chica que vive con su padre, con su madre, lo vamos a poner que vive solo con su madre, porque a veces es como lastimosamente, pero declaramos que ya no va a ser así, es como el caso más peculiar, ¿verdad? Y donde más a veces hay puertas abiertas. Entonces, digamos, un chico o una chica que vive solo con su madre, y una madre que hace todo por su hijo, porque hasta la fecha, perdóneme, pero yo no he conocido a una mamá que realmente no haga todo por sus hijos, lo que en su plano humano está. Pero de repente un pensamiento viene a hacer que un chico o una chica empiecen a pensar: no, a mí nadie me quiere, a mí nadie me valora, nadie me entiende. Pero por un lado uno dice: pero ¿te das cuenta que tu madre, tu padre salen a trabajar todos los días solo por darte alimento? Que salen a trabajar todos los días por darte educación, darte un colegio, incluso a veces quitan de su tiempo de relajarse, de acostarse y dormirse por llevarte a un lugar a que disfrutes, por hablar contigo, por trabajar una hora extra para comprarte algo que tú deseabas. Y vos decís, y yo lo digo, y quizás a su alrededor dirán los demás: pero y que no se da cuenta cuánto lo ama a su familia, cuánto lo aman estas personas y muchas cosas. Pero el que está pasando esa situación es el único que no se da cuenta que a su alrededor hay personas que sí lo aman, que hay personas que sí lo valoran, que sí lo quieren, porque lo ha inundado un pensamiento, pero en su corazón realmente sabe que hay alguien que lo ama, pero hay un pensamiento, hay un raciocinio, un entendimiento que está metiéndose en cosas que no debe, abriendo puertas a lo mejor y trayendo ideas y cosas que no debería de traer, hermano. Dicho sea de paso, otra cosa de las que yo leía de la mente, no sé si alguien lo va a compartir después, pero yo quiero compartirlo así rápido por los minutos que nos quedan, es que la mente es la que nos da la capacidad de hacer asociaciones. ¿En qué sentido?
La mente es la que tiene la capacidad de asociar olores, sonidos, imágenes con situaciones pasadas, con acontecimientos pasados y con muchas cosas de nuestra vida pasada. Entonces, mire la importancia de restaurar nuestra mente y de renovarla, porque si no permitimos que la palabra de Dios no llegue a nuestra vida, entonces seguimos lidiando con lo del pasado. Entonces ahora quiero decirle, regresar al punto en el que estábamos. El peligro de no restaurar nuestra mente es echar a perder la obra de Dios en nuestra vida, hermano. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted va caminando con todo y de repente usted falla porque se empezó a gestar algo en su mente? Y me refiero a falla, puede ser un pecado, puede ser caer en incredulidad, caer en otra clase de situaciones como depresión, muchas cosas que no deberían de estar en su vida. Pero como de repente personas van, como le diríamos en el buen salvadoreño, con todo, van con velocidad, con fuerza, con decisión, pero de repente un solo pensamiento lo sacó de la carrera o lo botó. Entonces ve la importancia de restaurar y de apegar nuestra mente a la palabra. Yo quiero realmente hacerle hincapié de eso esta noche, de apegar su mente, de constituir su mente, que la constitución de su mente, de sus pensamientos, entendimiento, raciocinio y todo lo que hay en su mente, el centro sea la palabra de Dios. Ahora rápidamente, como lo veíamos anteriormente, Juan 8:31, Juan capítulo 8, verso 31. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Imagínense, judíos que se habían transformado a creer en Dios, que habían dejado el antiguo pacto para creer en lo que Jesús estaba predicando. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero oiga lo que le dicen ellos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora, aquí me hace referencia acerca de que la verdad, que la palabra de Dios, que las enseñanzas de Dios son los que nos liberan, es la que nos libera. Hermano, nuestra mente muchas veces está cautiva a muchas cosas, recuerdos del pasado, errores del pasado, heridas del pasado, a culturas, a lo mejor a experiencias que ni siquiera pasamos nosotros. Recuerdo el martes teníamos un Instagram Live con los jóvenes y teníamos una pareja de pastores invitados hablando acerca del noviazgo y el matrimonio, y la pastora decía que el concepto que ella tenía de matrimonio antes de casarse era malo porque en su familia todas las mujeres habían fracasado en su matrimonio. Ella hablaba un poco acerca de lo que significó para ella que cuando se casó ella pensaba que todos los hombres pues no eran muy buenos, ¿verdad? Por todo lo que había pasado en su familia. Ella nunca había tenido una experiencia, pero tenía esa concepción por cosas que había visto a su alrededor. Y hermano, ¿cuántas personas son cautivos de pensamientos por cosas que han visto a su alrededor? Por cosas que han experimentado en su vida. Entonces la necesidad de ser libre. Imagínense que estos hombres le dicen: pero si nunca hemos sido cautivos. Perdóneme, pero qué ceguera y qué atadura había en ellos para primero decir esto, en el sentido, hermano, que si nosotros leemos la palabra de Dios nos damos cuenta la cantidad de veces que el Señor los había permitido caer en manos de otros pueblos y ser cautivos, y Dios mismo en su palabra dice que los haré volver de la cautividad, dice su palabra. Imagínense, ellos dijeron que nunca habían sido cautivos. Así es la mente de alguien que no ha sido liberado. Piensa que no está atado con nada. Piensa: no, yo esto, como dicen muchos, cuando quiera lo dejo, cuando quiera no lo hago, cuando quiera renuncio a esto. Pero es mentira. Mucha gente está atada a cosas del pasado por su mente, por lo que está en sus pensamientos, hermano. Esto es tan importante, pero eso solo puede ser restaurado por la palabra de Dios. Ahora, es bien importante, y yo quiero cerrar con esto en los 10 minutos que me hacen falta. Dos cosas que abre el nuevo pacto.
dos cosas que abre el nuevo pacto. Como lo mencionaba, y quiero regresar a este punto que tocaba al principio, porque quiero cerrar con esto después del entendimiento de todo lo que hemos estudiado. Primero, el antiguo pacto, oiga, es lo que hablábamos al principio, el antiguo pacto solo cubría las fallas. El nuevo pacto no viene a cubrirlas, viene a restaurarlas. ¿Por qué? En Hebreos capítulo 10, el capítulo que hemos estado leyendo, dice, déjenme aquí, dice, buscarlo, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, el verso 12, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos siempre a los santificados. Entonces puedo ver a la luz de la palabra que entonces la importancia de entrar en este nuevo pacto, donde la ley es escrita y puesta en nuestra mente, es que es la única manera de restaurar nuestra vida y de perfeccionarnos. Porque si tenemos la ley de Dios de lejos y no permitimos que penetre en nuestra mente, no vamos a poder restaurar nuestra vida. Yo busqué, porque el retiro en el que estamos se llama la renovación de la mente, yo busqué una de las definiciones de renovación, y significa es el resultado que una persona tiene de adquirir algo que lo hace parecer como alguien nuevo. Sé que se escucha un poco trabado, pero se lo repito. Es la renovación. Renovación es el resultado que alguien tiene o una persona tiene, como es el resultado que alguien tiene de adquirir algo. Vamos a poner de adquirir la palabra de Dios, lo vamos a adecuar a lo que estamos hablando. La renovación significa es el adquirir esa palabra de Dios, atesorarla y que eso nos haga parecer personas nuevas. Eso significa, hermano, que la palabra de Dios penetre en nuestra mente, que su ley penetre en nuestra mente y nos haga parecer personas nuevas. Que la gente que nos vea a partir de ahora sea la gente que, pero no te acuerdas que este es el que a veces andaba animado, después desanimado. Este es el que a veces pensaba una cosa, pero al día siguiente decía lo contrario. Pero este es aquel que hacía esto. No, hermano, esa es la renovación que Dios está haciendo en nosotros. Que su palabra entre en nuestra vida, penetre en nuestra mente, la pongamos por obra, la atesoremos como gran tesoro, como perla de gran precio, hermano. Que la abracemos su palabra en nuestra mente y la pongamos por obra. Eso es lo primero que implica. ¿Por qué? Porque es lo único que nos restaurará. Lo único que nos va a restaurar, hermano. Porque el antiguo pacto no había restauración. En el antiguo pacto cubría las faltas. Póngale que creo que aquí atrás hay un logo. Si el antiguo pacto lo único que hacía era poner algo por encima y solo cubrirlo, pero no dejaba de estar esto aquí. Esto no deja de estar aquí por más que yo ponga la mano encima. El día que yo la quite, eso sigue estando ahí. Pero el nuevo pacto lo que permite es removerlo, es quitarlo. Ya no va a estar ahí esa marca, ya no está ahí ese pecado, esa falla, esa debilidad en nuestra mente, ya no está ahí. El nuevo pacto lo que permite es penetrar su palabra en nosotros, abrirle cabida a su palabra en nuestra mente y permitir ser renovados y restaurados por ella. Ahora quiero cerrar con esto. La única manera en que nos presentemos de manera aprobada y a la estatura de Cristo, que le agrade al Padre, es ser restaurados en nuestra mente por su palabra. Porque yo quiero hacerle hincapié en algo. Hebreos 10 habla en los primeros versículos acerca que dice, versículo 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito. Y en los demás versículos, que no los vamos a leer, pero siempre en el capítulo 10, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, habla acerca de lo ineficaz que era para limpiar la vida. Entonces yo quiero que entienda esto, y con esto quiero cerrar. La única manera de dar la estatura de Cristo en nuestras vidas, estatura de la que Dios sí se va a agradar, de la que el Padre sí se va a agradar,
es permitiendo que su palabra penetre en nuestra mente, penetre en nuestro entendimiento, penetre en nuestros pensamientos, nuestro raciocinio y todo lo que hay en nuestra mente para ser transformados por ella. No podemos ser restaurados a la imagen de Cristo si nuestra mente no es restaurada conforme a su palabra. Así que yo quiero que en los últimos minutos que nos quedan, cierre sus ojitos ahí donde está y podamos orarle a Dios, porque esto es, creo que necesitamos, a lo mejor por los minutos que tenemos ahorita no podamos hacer una oración muy profunda, pero yo voy a pedirle que en su intimidad lo haga, por la madrugada, por la noche, por el día, por la tarde, la hora que usted tenga su intimidad con Dios, pueda decirle: Dios, te abro mi mente, no solo a tu presencia, a tu palabra, porque la palabra es la que nos escudriña y nos cambia. Así que cierre sus ojos ahí donde está, humildemente se lo pido, para que podamos orar, pedirle: Señor Jesús, hoy nos acercamos a tu presencia, Padre Santo. Reconocemos que intermediario tenemos para con el Padre. Reconocemos también que es la obra de tu Espíritu Santo quien se quiere establecer en nosotros, y hoy venimos a pedir tu auxilio, Padre Santo del cielo, de manera que sea tu palabra la que penetre en nuestra mente, Señor. A lo mejor hemos estado obrando conforme a nuestra propia lógica, conforme a nuestro propio razonamiento. A lo mejor hemos estado obrando, Padre Santo del cielo, conforme a las ideas que concebimos en lo que vimos o en las situaciones que hemos pasado. Pero hoy venimos a abrirte cabida, a ti, a tu presencia, pero especialmente también a tu palabra en nuestra mente, Señor. Hoy venimos a hacerte hincapié, Padre Santo del cielo, que no solo queremos escuchar tu palabra, queremos meditarla, Padre Santo del cielo. Queremos que entre en nuestra mente, Señor, que renueve y restaure nuestra manera de vivir, Padre Santo del cielo. Yo te pido especialmente, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros de renovación y de restauración, y que la intención y la obra de tu nuevo pacto que tú buscaste establecer sobre nosotros se cumpla, Padre Santo. Esa obra que se trata y habla de escribir tu palabra y tu ley en nosotros se pueda llevar a cabo en nuestras vidas, Padre Santo del cielo. Que se pueda llevar a cabo esa obra hermosa, Padre Santo, que se grabe en nuestra mente, que se selle en nuestra mente con tu palabra, Padre Santo. Que se sellen nuestras decisiones, nuestros pensamientos, aún nuestras intenciones, Padre Santo del cielo, con tu palabra, con lo que tú quieres hacer en nosotros. Señor, te agradecemos por este momento, te agradecemos por exponernos a tu palabra y poder ser parte de ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.